Muy buenas tardes, queridos podqueros. Estamos aquí en nuestro episodio número 2 de Charlando con Uber. Les recuerdo, estamos todos los lunes a las 7 de la tarde. Ahorita les voy a hacer mucha insistencia que nos apoyen con su like, con suscripción a nuestro canal de YouTube. Y esperamos pues, cada vez llegar a más aparatos, no televisiones, sino tablets, computadoras, celulares, donde pueden ver nuestro podcast 2, Charlando con Uber. En esta ocasión antes que nada quiero agradecer nuevamente a nuestro patrocinador de origen, que es el tequila Gran Lujo, que es un tequila orgánico que lo tenemos aquí, tequila blanco, gracias a nuestro patrocinador primario. Planteando la semana sobre qué vamos a platicar hoy en el podcast, dijimos, vamos a hablar de un tema muy interesante que está ahorita en el mundo, en México, que es un tema yo sé que nuestro invitado, que es experto, pues él nos va a platicar sus experiencias, sus vivencias y lo que él ve y sobre todo lo que viene sobre la concientización social de los jóvenes y padres de familia. Vemos cómo la secundaria es una etapa que yo la viví muy, ya no digo dura, muy especial y diferente, porque es cuando pasa uno, digamos, de ser niño a ser preadolescente, adolescente. Entonces es una etapa muy importante en nuestra formación como seres humanos, como futuros aspirantes a profesionistas y a personas decentes. Entonces, pues preparamos este podcast, ojalá les guste. Recuerden que aquí es un espacio libre donde hablamos de todo: cultura, deporte, historia, música, en general todo, siempre desde el punto de vista con respeto. Podemos debatir, podemos discernir, no estar de acuerdo, pero siempre prevalece y va a prevalecer el respeto. Entonces, pues sin mayor preámbulos, yo le agradezco al maestro Héctor Alejandro Navarro Barrón que hayas hecho hay un paréntesis en tu agenda del día de hoy para venir a platicar de ese tema de la concientización de los jóvenes y de sus padres en esa etapa, repito, de que pasa uno en la primaria, en la secundaria, viene la prepa, viene la universidad, toda esa etapa formativa, pero es donde mucho uno se define hacia dónde va. Podría yo decir el currículum aquí de mi amigo Héctor, del maestro Héctor, pero me gustaría que tú te presentaras ante nuestros seguidores. ¿Quién es Héctor Navarro? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un placer, ¿verdad?, poder compartir esta experiencia de vida contigo, Uber, y con la audiencia que amablemente nos ve. Bueno, Héctor Navarro nace hace ya 58 años aquí en la ciudad de Chihuahua, pero desde... Chihuahuense. Sí, 100% chihuahuense, pero ahí hubo un detalle familiar. Mi papá era director del Tecnológico de Chihuahua, el ingeniero Rafael Navarro Escobar. Y él sufre un cambio porque un grupo de jóvenes de los años 70, seguramente tú tienes esta historia de la Liga 23 de septiembre, sí, que empiezan a hacer una serie de manifestaciones producto de lo que es las reminiscencias del 68, tanto en la UACH como en el Tecnológico. Y pues bueno, le toca a mi papá retirarse del Tecnológico por los movimientos estudiantiles replicados aquí a todo México, en Chihuahua, que se estaban dando en México y en Chihuahua. Creció. Exactamente. Y en ese momento deciden cambiar a mi papá de Tecnológico y se va a fundar el Instituto Tecnológico de Nogales, Sonora. Y como somos una familia muy grande de 10 hijos, deciden que se vaya una parte nada más de la familia, a lo mejor por cuestiones prácticas y económicas, y a mí me toca quedarme en Camargo desde tercer año de kinder, desde tercer grado de kinder, me tocó vivir con tías abuelas. Entonces, aunque yo nací en Chihuahua, yo me considero camarguense. Camarguense. Sí, porque ahí fue mi crianza hasta los 12 años
y luego ya regreso aquí a la ciudad de Me Chihuahua. imagino yo una crianza muy estricta, ¿no? Con tías abuelas. No, ¿No? fue una crianza, ahora se le llama una crianza positiva, muy, muy positiva, no estricta, De sino aprendizaje, con ¿no? muchos valores, principios, mucha cultura, porque eran maestras. Entonces, ¿tú eres familia de maestros? Sí, de mi todos. abuela María Barrón del Avellano, que es una luchadora social Sí, cómo no. de Chihuahua, ¿verdad? También muy, muy prestigiada, mamá de mi mamá, y eran hermanas de mi abuela, porque eran tías abuelas, y entonces ella les toca criarme ahí en Camargo hasta los 12 años. A los 12 años regreso aquí a Chihuahua porque mi papá regresa de Nogales y toda la familia regresa aquí a Chihuahua. Fui alumno de la Federal 2. De la Federal Sí, 2. aquí La escuela, cerquita. la secundaria de mi padre. Mi padre siempre me presume que él estuvo en la Federal 2. Sí. Todavía nos juntamos los chavos de la Federal 2. Un saludo a todos ellos. Y después me toca irme a al nivel preparatoria, al CEDART, que es el Centro de Educación Artística, también una experiencia padrísima, porque ahí tuve la oportunidad de no solamente estudiar la parte del bachillerato en humanidades, sino la parte artística. Que yo, aunque nos daban las 4 disciplinas todavía, me tocó especializarme en la parte del teatro. Y luego hice un intento en Derecho, un intento en O sea, ya cuando terminaste el CEDAR. Sí, en el CEDAR, y en la Facultad de Derecho también estuve un semestre. Un año, sí, porque todavía no eran semestres, eran años todavía en ese tiempo. Y al final decido entrar a estudiar al Centro de Actualización del Magisterio, porque ya siendo egresado del CEDAR, yo conseguí una plaza de maestro de secundaria. Yo entré muy chavito a dar clases a secundaria en la parte artística, en educación artística. En lo que eran los talleres. No, educación artística. Educación artística. Así se le llama. Ahí se llamaba. Sí, y todavía existe la asignatura de artes. De artes. Y posteriormente entro a estudiar la licenciatura en docencia tecnológica porque era para maestros habilitados, o sea, ya con plaza entrabas a estudiar la licenciatura y estudiábamos los sábados y los fines y en vacaciones, en verano, muy similar a lo que era antes la normal superior. Y fíjate que la vida que te pone retos, precisamente en secundaria, yo me empecé a dar cuenta con el tema que nos trae ahora, que los chavos empezaron a cambiar radicalmente, sí, de una temporada a otra. Década. Sí, y yo lo identifico, que tú lo puedes identificar muy bien, Uber, que las series de caricaturas de aquella época, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco, la Sailor Moon, toda esta serie. Principio de 90s, por ahí, principio. Exacto, sí. Yo entré en el 88, ya estamos hablando más o menos en el 92, 93. Sí, me tocó en su apogeo, todo eso. Todo eso cambia las conductas de los adolescentes y cambian sus intereses. Y entonces los maestros nos quedamos desfasados. Que seguramente es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Yo quiero hacer el símil, ¿verdad? Claro. Y entonces es cuando tomo la decisión de estudiar una maestría que me prepare para enfrentarme a esos jóvenes, a ese tipo de generación. Sí. Y entonces decido estudiar la maestría no en educación, sino en un área complementaria que es la psicología social, para entender el comportamiento de los grupos y poder responder a las necesidades e intereses de que los se están dando. Entonces podemos decir, porque yo me acuerdo de Los Caballeros, yo estaba en 5º año de primaria, fue en el 92, 93 cuando empezó la serie, que era un boom, pues, duraba media hora, pero muchos se quedaba uno como niño picado. ¿Tú nos puedes decir que es Los Caballeros del Zodiaco como que fue un antes y un después de las generaciones? Yo no digo que fue el parteaguas, pero sí es uno de los fenómenos que descara pues, el cambio de conducta. Sí, porque empezaron hasta a comprar, comprábamos que las armaduras, todos los caballeros así bonitos,
las armaduras, así, fue una catarsis, fue un fenómeno. Y fíjate, quien me dio el punto de partida o donde me cae el 20 es porque yo trabajaba la materia de artes plásticas como maestro de artes. Y entonces yo veía que un joven llevaba una carpeta hermosa, ¿verdad? De esas finas y colores Prismacolor. Y entonces yo me sentí muy honrado de que él llevara material tan fino a mi clase. Y entonces me acerco y le digo, oye, ¿ese es tu material con el que vas a trabajar? No, me dice, ¿qué le pasa? No. Y saca un cuaderno todo roñoso, ¿verdad? Y unos colores de Blancanieves. Dice, con esto trabajo con usted. O sea, luego tú eras y entonces, ¿para qué usas eso? Y entonces lo abre y saca dibujos de los caballeros del Zodiaco. Y a colorearlos. Con un arte maravilloso, ¿verdad? Que se desarrolló mucho el cómic a partir de ahí. De esas caricaturas. Porque cada cabello representaba algo, que si el dragón, que si el ave fénix, que si el Pegaso, entonces muy bonito, muy interesante. Fue como, ahí sí fue mi parteaguas de decir, ok, tengo que cambiar mi didáctica, tengo que cambiar mi práctica docente, ¿verdad? Para hacerla más atractiva. Para ellos. Sí, para ellos. Y entonces empiezo a utilizar en ese tiempo métodos muy novedosos, interactivos, métodos que tenían que ver con las cuestiones visuales, que quitar la escuela tradicional, el dictado, la memorización. Sí. Y entrar a dinámicas más interesantes para ellos, ¿verdad? Y lo logré. Lo lograste. Lo logré, sí, afortunadamente, pero gracias a la maestría. Tuve que la maestría fue lo que te ayudó a adaptarte a ese momento que estábamos viviendo. Sí, porque empecé a entender educativamente hablando, y socialmente era la etapa en la que estaban viviendo los chavos, que eso ya lo he aprendido en la licenciatura, pero ya como grupos sociales, y luego entender por qué se dan los comportamientos con estímulos, por ejemplo, de los medios audiovisuales, que fue algo de las cosas que yo experimenté. Sí, la capta, que casi concentras, todos voltean, ¿no? Están volteados todos cuando hay algo visual. Y entonces, pues, se trataba de llamarles la atención para que te pusiera, te dieran pues, la atención debida para que pudieran aprender. Entonces, es cuando logro estudiar la maestría y que me ayudó bastante. Y posteriormente, también por necesidades, ¿verdad? Decido estudiar el doctorado. Y más que una necesidad. ¿Tu maestría se llama en? Psicología social. Psicología social. Y de las organizaciones. De las organizaciones. Sí. Luego ingresas al doctorado. En la Escuela Libre de Psicología. La Libre. Y ya posteriormente, por un interés propio, ¿verdad? De una necesidad. Porque a mí siempre me ha interesado la parte de la investigación, la parte de la estadística, ¿verdad? Decido ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, UPENECH, a estudiar el doctorado en educación, que por cierto me tardo casi 10 años. 10 años desde iniciarlo y concluirlo. Sí, estudiarlo, preparar para la tesis y el examen profesional. De hecho, apenas el año pasado me titulé con mi tesis de Cultura de la Legalidad. Cultura de la Legalidad como doctor en educación. Sí, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que en la época de Patricio Martínez, él trae a Chihuahua, 2003, creo, 2004, él trae a Chihuahua este proyecto de Cultura de la Legalidad, que era un proyecto que manejaba el doctor Roy Godson de una organización norteamericana que se llamaba Centro Nacional de Información Estratégica, traducido al español, y ellos traen el proyecto a México en colaboración con Fox y con Patricio Martínez. De la cultura de la legalidad. Que era una asignatura en tercer año de secundaria. No la sustituyó al civismo. No. Porque te tocó algo de cultura de legalidad que me tocó trabajar. Pero no. Civismo se daba en primero y en segundo. Y en tercero, la materia que se daba en sustitución del civismo era Historia y Geografía de Chihuahua, o la llamada optativa. Sí. Y entonces ahí le enclavan como formación ciudadana para una cultura de la legalidad. Pero todo el modelo que nosotros trabajamos en las secundarias, que yo fui del programa piloto, era un modelo gringo,
del doctor Roy Godson, de Heath Grant y de otros sociólogos americanos y canadienses que diseñan este proyecto en base a modelos internacionales de formación ciudadana. Ok. Sí, yo recuerdo, te platico una anécdota. Yo tengo muchos años de servicio público, que lo he combinado con actividades privadas. Ahí me tocó el tema de la cultura de legalidad ya por el 2010-11 en la fiscalía, ya cuando era la fiscalía, que le mando un saludo al doctor también Martín Cermeño. Amigo mío, yo trabajé también en fiscalía. Le mando un saludo a Martín Cermeño y a Fidel Bañuelos. Y a Fidel Bañuelos. Porque ellos dos empezaron con este tema. Bueno, ahí en la fiscalía. Bueno, pues quiero comentarte que yo fui el asesor de ese proyecto. Yo estaba, Tú estás en las oficinas del canal. Sí. Sí. Yo estaba acá en la Teresa y Niños Héroes. Sí. Ahí era donde acuerdo, promovíamos todo el... O sea, pues sabemos que los convenios, los contratos, practicábamos, presupuestábamos lo que el rubro que iba a ser destinado a la cultura de legalidad. Sí. Martín Cermeño, Fidel Bañuelos, nuestro profe Sandoval, también le mandamos un saludo al profe Sandoval, ya diseñaban cómo... Entonces tú eras parte de el orquestador. La organización norteamericana. Ok. Y Martín Cermeño fue el que te invitó ahí al... Sí, se hace un convenio con Roy Godson y Roy Godson me elige a mí para que yo asesore el proyecto. Sí, yo era financiado por Roy Godson. Por Roy Godson. Sí. Y me acuerdo que en esa época me tocó a mí que la cultura de legalidad la estaban impulsando, o la están impulsando mucho, pero me tocó verla, digamos, pues un poquito, no nacer, porque ya me hablas de tiempos de Patricio Martínez, pero en ese 2010, 11, 12, se hacían muchas capacitaciones, había semana cultural, traían expositores, debates sobre la cultura de la legalidad, y era algo para mí novedoso, pero muy enriquecedor, y qué padre. O sea, yo ahorita noto que falta un poquito más de meter a la cultura de la legalidad, aunque casi en todas las dependencias o organismos autónomos hay un área de cultura de la legalidad. A lo mejor se llaman diferente, que si por ejemplo en un organismo público se llama Dirección de Participación Ciudadana con Cultura de los comités los comités, de hecho, ahí lo acabas tú de dar el jaque. Los comités de ética tratan la cultura de la legalidad, que es básicamente pues el respeto, ¿verdad? El respeto a todo. Y sí es muy interesante ese tema de la cultura de la legalidad. Y ojalá fuera una materia, yo la pondría desde primaria, cultura de legalidad a los niños y seguir replicando en secundaria, preparatorias, universidad, que fue una materia fuerte, que se le diera un impulso, porque eso permite al niño, al joven, al adolescente, al profesionista, pues aprender a respetar, ¿no? Porque ahorita como iniciábamos, por cierto, se me olvidó aquí felicitar a nuestro productor, el güero, Josué, gracias otra vez por estar aquí, nuestro jefe de producción. Lo platicaba con Josué antes de que empezáramos aquí el podcast, cómo se han perdido valores, o sea, estamos concentrando secundaria, prepa, universidad, pero a raíz, no voy a decir épocas, ¿verdad? Ni presidentes, pero sabemos con las reformas cómo la educación se ha ido para abajo. Y todo lo comentamos. A mí yo soy afortunado que me tocó el sistema todavía rígido, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En primero de primaria no pasaba uno que no sabía uno leer ni escribir. Y leer y escribir bien, no con garabatos, no, leer y escribir bien. Y aunque fuera el papá a enojarse, la mamá, no pasaba uno. Y que decían, justamente yo sí aprendí a leer y escribir bien, y mis hermanos. Pero yo me tocaba ver compañeros que los papás iban hasta quejarse con la directora y no le hacían caso, con el inspector de zona y nada. O sea, hay un respeto a la decisión del maestro de aula, de que pues no pasas si no pasas. Y ahora tristemente vemos como 8, 9, 10 años, yo me ha tocado ver niños que no saben leer y escribir bien, y secundaria tampoco. Y te platico, y ahorita platicábamos antes de iniciar el podcast, que tengo la fortuna de dar clases en la universidad, que a veces léeme el artículo 15 del Código de Comercio, que no lo leen de corredito, que batallan para leerlo. Y tú me comentabas también que observabas lo mismo, ¿no? O sea, esa digamos, crisis educativa, hablando mundial, pero hablando aquí en México, que tenemos. Entonces, ¿tú a qué crees que se deba eso? ¿A qué crees que, bueno, podemos entender a lo mejor desde el punto de vista político, pero ese punto de vista político, a lo mejor, esa reglamentación, esa legislación, no ha sido a lo mejor bien aplicada,
o ha sido confundida de que todos pasen, nada reprueben y hacemos puentes y consejo técnico los viernes de cada ciertas semanas y que si el 20 se recorrió, pues para que vayan al desfile, también descansamos ese día y como ya es jueves, pues de una vez el viernes. Entonces, ese tipo de cosas a mí en lo personal no me gustan. No me gustan porque son horas perdidas. Si uno empieza el año escolar y sumamos todas las horas que vamos a tener en el año, quitando los días, los sábados, domingos y días feriados, son muy poquitas horas. Entonces, si todavía le quitamos eso, que si el puente, que si el consejo, que si van a ir allá, pues para mí, quien más pierde es ese joven, ese adolescente que está en etapa de formación educativa. ¿Tú qué nos puedes decir de eso en tu experiencia práctica y tú ahorita me decías, te gusta mucho la investigación, y como maestro de aula, y aparte como investigador, y tu maestría y tu doctorado, pues tienes un enfoque del por qué esos fenómenos, o por qué esa reforma se manoseó mucho, y a lo mejor la idea era buena, pero la reglamentación y la práctica quien la implementó, pues no, desde el punto de vista, yo creo que el de muchos seguidores, pues no es el correcto, ¿verdad? ¿Tú qué nos puedes decir ahí, Héctor? Sí, gracias por la pregunta, Uber. Mira, son varios factores, sí, los que yo quiero analizar aquí contigo y con el auditorio. Yo puedo arrancar esta respuesta diciéndote que tenemos muchos maestros, maestras, que yo los considero héroes y heroínas. Coincido totalmente contigo. Que a pesar de los programas, de la falta de apoyo, de los materiales, de las condiciones de las escuelas, están sacando adelante a muchos. Y muchas son batallas en solitario. Exacto, son batallas solitarias. Sí, por ese amor a la educación. Mandar un fuerte abrazo me sumo a esos héroes que dan su vida, todo, incluso su vida. Por la educación, por el cariño, por el respeto, no solamente hacia los chavos, a niñas, niños y adolescentes, sino también a las comunidades y a sus familias. Claro. Tuve la oportunidad en el gobierno anterior de dirigir las secundarias estatales. A nivel estatal yo era el jefe del departamento. O sea, todas las escuelas estatales tú las coordinabas. Es correcto. Okay. Secundarias y telesecundarias. Estatales. Y ahí tuve esa gran oportunidad de ver el trabajo muy cercano de gente muy valiosa. Aquí y en la sierra y en todos lados. En todos lados. Encontré un factor que es muy importante y que te va a hacer una recomendación para que invites a un gran amigo mío que es Manuel Navarro Wegman. Manuel Navarro Wegman, él se ha especializado en este tema que te voy a mencionar, que es la influencia del director en el impacto escolar. El director de las secundarias. Sí, o sea, él su expertise, ¿verdad? Tiene que ver con cuál es el impacto del director en las escuelas. Okay. Sí, y yo coincido con él en ese sentido. También debo mencionar que mucho tiene que ver la gestión y la labor del director para que una escuela sea buena, mala o regular. Sí, claro, desde buscar apoyo, desde tener una sociedad de padres bien. Él plantea todo un esquema que tiene que ver con el ambiente, con las relaciones políticas, gestorías. Sí, todo te lo plantea muy bien y yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, en el sentido de que un factor determinante en las escuelas es el liderazgo del director. El liderazgo democrático del director en la parte positiva, ¿verdad? Claro. Que una escuela se distinga por buena, mala o regular, el 50% es trabajo del director. Que a veces pasa, fíjate, y eso va desde lo físico, a veces pasa uno por escuelas, cómo está descuidada, o pasa uno, mira cómo la mantienen bien pintada, son por labores del director, que a veces hasta una hamburguesada saca para no te imaginas la cantidad baños de y todo cosas eso. que hace un director para lograr eso, ¿verdad? Así es. Pero el ánimo, el ambiente de trabajo que el director puede lograr en una escuela. Y automáticamente los padres se comprometen cuando un director así, ¿verdad? Sí, porque hay una respuesta inmediata, no solamente de los estudiantes, sino también de los padres de familia. Entonces, en cuanto a los planes y programas
creo que todos tienen luz y sombras. A propósito de tauromaquia. A propósito de tauromaquia. Sí. Hay cosas muy positivas que podemos destacar de cada uno de los planes y programas. Por ejemplo, los programas antiguos, ¿verdad? Por ejemplo, la reforma integral de la educación básica, que seguramente ya te tocó muy poquito, pero antes de Gracias ella, a Dios. Sí, era principalmente cuestiones tradicionales y lo que se le llamó educación tecnológica, ¿verdad? La escuela tradicional y la educación tecnológica. La educación tecnológica respondía a enseñar a los chicos a responder a instrucciones que se les daba, ¿verdad? 1.1, 1.2, 1.3, ¿verdad? Y ellos seguían las por ese orden. Y era un momento que lo recordamos muy bien porque Chihuahua fue punta de lanza, como los estados del norte, ¿verdad? Cuando entra la industria maquiladora. Entonces se necesitaban técnicos e ingenieros. Por cercanía con Estados Unidos. Es correcto, se necesitaba ese tipo de perfil y la educación estaba enfocada precisamente a formar a los profesionistas, técnicos e ingenieros, ¿verdad? Que iban a trabajar en las maquiladoras. Sí, y bueno, pues respondió al momento histórico, ¿verdad? De esto. Y entonces, vienen otras reformas ya más actuales para no recorrer todo. Por ejemplo, a mí me toca la implementación del nuevo modelo educativo de Peña Nieto. Ok. Que aunque tenía cosas que a lo mejor pudieran ser criticables, que se hablaba de que era un sistema neoliberal. Por ejemplo, esa la empezó Emilio Choifet, o quién, sí, ¿verdad? Sí, y ya Nuño, ¿no? Arturo Nuño, ¿verdad? Y ellos, la pretensión, ¿verdad? Principalmente, pues era... Aurelio Nuño, sí. Era preparar a los chicos con modelos europeos principalmente, ¿verdad? Para el mundo. Okay. Sí, esa era la intención. O sea, el fin era bueno. Era muy bueno. Sí, era muy bueno. Y yo te puedo decir que uno de los elementos más importantes para mí, ¿verdad? Del nuevo modelo educativo de Peña Nieto fue la autonomía curricular. Okay. Sí, la autonomía curricular, sobre todo a nivel secundaria, daba la oportunidad a la escuela, incluyendo maestros, alumnos y padres de familia, para que ellos decidieran en el módulo de autonomía curricular que escogieran una materia que se les denominaba clubes. Clubes. Sí. Y entonces, si la escuela, por ejemplo, se me ocurre una escuela allá en Oaxaca, sí, donde hay una gran tradición de músicos de banda. Sí, ya es que mucho folclore. Mucho folclore. Entonces el club pudiera ser de música de banda, o bien un taller o club de danza autóctona o de tradiciones locales, ¿sí? En el caso de Chihuahua nos dieron la oportunidad de abrir clubes según cada escuela, se hacía todo un proceso, no era, de la noche a la mañana. Vámonos, ¿sí? Y que salga ese, se hacía un diagnóstico para conocer cuál era la capacidad instalada de la escuela, o sea, qué podía ofrecer, el tipo de perfil de los maestros, el tipo de intereses de los estudiantes, y entonces se empezaron a abrir desde clubes de música, de cocina, de deporte, de folclore, de mecánica, había para todos. De robótica. Pero todo era en función de estos tres elementos que te menciono, ¿verdad? Perfil del docente, capacidad instalada e intereses de los estudiantes. Entonces, y también ahí mismo, para materializar eso, pues necesitaba una partida presupuestal importante, ¿verdad? Que no se necesitaba mucho, porque ya, como era la capacidad instalada de la escuela, ya estaba ahí todo. Ya estaba prácticamente puesto, ¿no? Entonces, en el nivel de secundaria
fue un gran éxito. El problema se dio en el nivel de preescolar y primaria, porque la autonomía curricular la tenía que hacer el mismo maestro de grupo. Y entonces para ellos se constituyó como una carga extra. Okay. Sí. Y entonces ahí fue la polémica y el desgaste magisterial. Empezaron a saturar sí, y pero en a quejarse. fue todo un éxito porque los muchachos, incluso la autonomía curricular era para motivar la asistencia de los estudiantes a la escuela. Sí, porque la actual usanza, que es la de antes, en la primaria pues es un maestro que da todas las clases y en la secundaria es maestro por materia. Sí, entonces era más flexible. Entonces eran varios clubes en claro. la secundaria. Incluso a mí me tocó organizar una feria de clubes donde todas las escuelas fueron a demostrar lo que lograron con sus estudiantes. Fue algo espectacular, de verdad te lo digo, ¿verdad? Pero, como bien te digo, había claroscuros respecto a los siempre. Claro. Sí, y lo mismo te puedo decir, que a lo mejor no coincidimos en todo en la nueva escuela mexicana. Sin embargo, por ejemplo, hay un elemento que a mí me sigue gustando de la nueva escuela mexicana, que es la parte de la comunidad, cómo se rescata los saberes de la comunidad para incorporarlos en los planes y programas escolares, ¿sí? Para que el niño y el maestro tengan el referente, ¿sí?, de su comunidad y que no estén poniendo ejemplos de Europa o de Asia o de Estados Unidos, ¿verdad? Sino que la motivación venga de su propia comunidad. Okay. Incluso hasta diseñar proyectos de intervención comunitarios. Sí, que a mí siempre me ha gustado también esa línea, ¿verdad? De que la escuela pueda impactar en la comunidad. Creo que ese es uno de sus grandes valores de la nueva escuela mexicana, pero no coincido con el darle mayor énfasis a esta parte, ¿verdad?, de los saberes comunitarios y descuidar el conocimiento de las matemáticas, de las ciencias, de la historia, etc. Yo pienso que el maestro, y lo está haciendo, a final de cuentas, algunos maestros, si no es que la mayoría, deben equilibrar estos dos saberes. El saber universal, ¿verdad?, de ciencia, matemáticas, historia, etc., con conservarse, los saberes. Rescatar, yo lo veo como un rescate, que se rescate todo eso. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque con la globalización, que aunque hay globalifóbicos, ¿verdad?, no la podemos negar. Es muy complicado. Nosotros y los alumnos de cualquier nivel son alumnos del mundo. Son personas del mundo y tienen que estar preparados. ¿Y cómo hace daño esto, verdad? Ahorita que empezamos el podcast dije, lo voy a guardar, pero ¿cómo hace daño esto? Porque ya a nivel de secundaria está, tú que te dando clases y están así. Sí. Entonces es un distractor, ¿no? No estoy de todo de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Que hace daño. Sí hace daño. Pero como lo encauce, ¿no? Como se encauce. Es en exceso, ¿verdad? Claro, o sea, si está todo el día, también puede ser una fuente de... Pero ahí tiene mucho que ver y ahí viene el tema que estamos tratando, de la familia, la responsabilidad, ¿verdad?, de los padres de familia. Exactamente. Y de qué manera... Porque no se le puede dejar todo al maestro. Exacto. O sea, el padre de familia, o sea... Está un rato ahí, pero de la casa. Es de la casa. Y yo te puedo decir ahorita que yo ando interesado porque Rodolfo mismo, nuestro amigo Rodolfo González Cruz, le mandamos un saludo aquí al profesor maestro. Sí. Tiene como 3 maestrías y licenciado, contador. Varias licenciaturas. Contador, LAE, y sigue estudiando nuestro amigo de la UTECH, y ya jubilado de varios lugares, del magisterio, de gobierno. Y él siempre me ha dicho, es que tú siempre has estado adelantado a tus épocas. Y ahorita yo estoy experimentando con la inteligencia artificial, que es algo que ahorita sensacional. Todos los días se habla de eso ya. Y aguas, porque si el maestro y el padre de familia no está preparado para encaminar al chavo en la inteligencia artificial, adaptarse vamos a perder esta generación, ¿eh? Ya perdimos una con la pandemia. Es lo que para allá iba. Sí, esa. La pandemia, sí. ¿Cuántas generaciones perdidas a todos los niveles de escolares? Algo muy triste que apenas se está, pues no superando, se está dejando ahí, pero sí fue una tristeza todas las generaciones perdidas en la universidad.
O sea, por ejemplo, si yo estoy estudiando medicina pues, a distancia, todas las carreras en general, y los niños que les tocó primero de primaria, o están en el kinder, muchas mamás se fajaron y los ponían a estudiar y hasta por los primeros que se empezaron a enseñar a leer, pero fue complicado, y luego ya el regreso, pero bueno, un fenómeno mundial que nos tocó, vivir. Y de todo hay que sacar aprendizaje, ¿no? Sí, hay una crítica muy fuerte en cuanto a la parte de los celulares, de los dispositivos, del internet y ahora de la inteligencia artificial, en cuestión de que pues está absorbiendo la atención de niños, niñas y adolescentes, y que estamos generando sí, perdón, un poquito más cerca. Estamos generando una generación, así lo dicen, ¿verdad? Así los especialistas, de idiotas, ¿sí? Y aquí esta es la parte que nos toca a nosotros los adultos, tanto a los maestros como a los padres de familia, de retomar el liderazgo de las decisiones. Claro. Porque esa es la parte más importante, que no podemos dejar que los chavos tomen todas las decisiones, porque no tienen la madurez para tomarla. Y fíjate, y ese término me acordé, idiota, antes existía, ya no, estaba legislado el Código Civil, sí. Todavía en el año 2000, 2001, 2002, el Código Civil, creo que el artículo 12-16, donde señalaba a las personas incapaces. Decía, son incapaces, inciso 1, el que aparece de locura, inciso 2, de idiotismo, inciso 3, de imbecilidad. Eran términos legales que mucha gente lo utilizaba ofensivamente, pero no eran términos legales para definir a una persona incapaz, o sea, una persona que no tenía capacidad de ejercicio, que estaba mal de sus facultades mentales, pero mucha gente lo ironizaba o lo ironiza con insulto. Por eso me llamó la atención que idiotas, ¿verdad? Es una... Sí, es una frase que está ahorita muy en boga. Muy ¿no? en boga. Y aquí la parte, y te lo digo, yo ya no estoy en secundaria, yo estoy jubilado, pero mi esposa es maestra de informática, de nivel secundaria. Y ella... Estatal también. Estatal, sí. Y ella lo dice muy frecuentemente. Dice, mis alumnos saben utilizar perfectamente el TikTok y el Instagram, pero no saben ya aprender una computadora. Y eso es lo lamentable, ¿no? Sí, porque préndete. Sí. O sea, y entonces aquí el detalle es que tenemos que reeducar a las familias para que vuelvan a esta parte de que sigan todo el proceso para que puedan entender cómo funciona la tecnología y que puedan utilizar la tecnología para avanzar más rápido en su aprendizaje. Y adaptarse, ¿verdad? Porque muchos maestros, que tú sí estás actualizado, era clase-conferencia, y las computadoras que llegaron más o menos, que empezó en el año 2000, 2001, eran las computadoras de ese tamaño, y ya poco a poco fueron a hacerse más rápidas, ya fue un instrumento. A mí también me tocó la máquina de escribir y me equivoqué y lo vuelvo a hacer, y ahora ya pues es muy fácil, ya con la inteligencia artificial ya ni siquiera puedo utilizar las manos, ya programo la inteligencia artificial y empiezo a dictarle a la computadora y lo empiezo a escribir. Ahora todavía... Hasta la pura idea, le puedes decir. Exacto, sí, tengo un tema. la idea, ¿verdad? Tengo un tema, me encargaron que en la secundaria que investigara, voy a hacer un tema X, sobre el ingenio azucarero. Y ya ellos, la inteligencia artificial, ingenio azucarero, y te saca una tesis clase del ingenio, ingenio azucarero. Entonces, sí es impresionante cómo la inteligencia artificial está, pero pues yo soy como tú y hay que sacar lo positivo. Sí, siempre lo positivo. Y aquí, que los maestros se adapten. Se tienen que adaptar. Hay muchos maestros que sí lo están haciendo. Sí, pero hay otros que se resisten. Sí, la resistencia desde siempre. El internet se empezaron a resistir, ¿verdad? Sí, me acuerdo que a mí nos tienen en máquina de escribir los trabajos, o sea, desde ahí empezaban. O a mano. O a mano, para calificar también la ortografía y la escritura y todo eso. Que aprendió uno así mucho. Así es. Recuerdo. Así es. Y bueno, pues esta parte de la responsabilidad, ¿verdad? Que debemos tomar todos, no nada más los padres de familia. Creo que es un conjunto. El político, las instituciones,
tienen que tomar este reto y vuelvo a repetirlo, ¿sí? Tenemos que retomar el liderazgo de las decisiones. Sí. Que se le devuelva esa estafeta, ese poder, o sea, al maestro, al director. Maestro, al padre de familia, al director. No, sí. Que ahora mande el alumno, sí, o mande el padre de familia y no, porque el maestro se merece su respeto. Sí, o sea, es el jefe del aula. El jefe del aula. A final de cuentas, tú como abogado lo sabes, ¿verdad? Es a final de cuentas los derechos humanos mal entendidos a favor del estudiante. Y aquí pues hay implicaciones más serias, sí, porque están, digamos, haciendo una persecución a los maestros, incluso muchos inocentes, otros no, ¿verdad? Porque cometieron sus problemas o cometieron una falta o un delito, pero la gran mayoría, yo te puedo decir que yo estuve como jefe de secundarias, te puedo decir que muchos de esas acusaciones eran injustas o falsas. Falsas. Sí, ¿qué porcentaje tú que estuviste de jefe de secundarias tales? ¿Qué porcentaje ves tú de maestros que sí quieren adaptarse al nuevo modelo, a los nuevos tiempos que estamos viviendo, y los que por flojera, por pereza, no quieran integrarse? Pues mira, sí depende mucho de las regiones y de la antigüedad del docente. Okay. Sí, eso es fundamental, supongo yo. Pero de los... Si ya están por jubilarse, pues voy entrando, pues es nivel muy diferente. Ya. O sea, y a mí me lo decían, ¿tú crees que yo me voy a poner a aprender una computadora si me faltan 3 años para jubilarme? No lo voy a hacer. Y entonces yo no podría calcularte, pero sí te puedo decir que de la gran mayoría de los jóvenes que están entrando ahorita, que entraron hace 5, 6, 7, 8 años, la mayoría ya están experimentando con las nuevas tecnologías. Sí, y de los también medianos... Tiene capacitación, sí, ¿verdad? Sí. Capacitado quiero decirte que se tenían, pero a partir del gobierno federal anterior se quitó el recurso para capacitaciones. Y autoridad. Y entonces, sí, y los maestros también, eso tenemos que reconocerlos, que gran parte de la capacitación y profesionalización de los docentes es por cuenta de ellos mismos. Sí, ellos tienen que invertirle. Exactamente, sí, y también pues felicitarlos y agradecerles por esa así como, tan importante. Porque a veces, ahorita decíamos los maestros, pero pues hay extraordinarios maestros, ¿verdad? Yo te puedo decir, mis maestras desde primero de primaria, lamentablemente ya casi todas fallecieron, pero cómo le imprimían amor, cómo había una correlación entre maestra o maestro, alumno y papá, de una comunicación. Yo me acuerdo que los cuadernos que usaba uno antes dejaban nota a favor y los papás leían, y al día siguiente ahí estaba el papá, y era una situación que yo no le tenía miedo, era un respeto grande a los maestros y maestras de aquella época, y ahora pues vemos que lamentablemente en muchos casos... No, ahora se le tiene miedo al alumno o al padre de familia. De que se quejen, ¿verdad? Ahorita vuelvo a lo que antes, que no pasaban, y aunque fueran con el inspector de zona y todo, y no pasaban, y la decisión del docente de aula, el maestro, se respetaba, y ahora no, ahora el docente de aula, maestro de aula, tiene miedo, pues se va a quejar con la directora, me van a quitar las horas, no, pues le pongo el 7. Yo he escuchado eso, no voy a decir nombres. Bueno, déjame te comento que ahorita comentábamos que no se pueden reprobar los alumnos. En realidad sí se pueden reprobar. Sí, es un dicho mal encausado. Aquí lo que pasa es que cuando tú repruebas un alumno, la responsabilidad de que el alumno recupere lo que no aprendió es tuya también. Maestro. Y entonces los estamos poniendo en una doble responsabilidad, ¿verdad? Porque dice, es que yo le eché ganas, yo preparé mi clase, yo me profesionalicé. Y tengo que... y el alumno y el padre de familia no colaboraron, y yo tengo que cargar con la apatía o con la falta de responsabilidad tanto del padre de familia y reflejado también en el alumno. Y entonces, desafortunadamente, muchos maestros deciden pasar alumnos
para evitarse para evitar el exceso de trabajo, porque es trabajo doble. Sí, porque si un grupo tiene un grupo de 30 y 10 no alcanzan a pasar, híjole, pues tienen que en esos 10 que reencauzarlos, ¿no? A lo mejor los pasos. Sí, porque la dirección por sistema le pide un proyecto para regularizarlos. Y entonces tiene que diseñar el proyecto, tiene que aplicarlo, que eso tiene está que bien, evaluarlo. Sí, está muy bien. Pero lamentablemente a veces gana la apatía, sí. ¿verdad? La apatía. Exacto. Pero, como tú dices, de esfuerzo. Y no, ay, sí, caray, pero por ejemplo, cuando el maestro ve el interés del niño y del padre de familia, aunque la capacidad del niño no sea por alguna condición que pueda tener, y ahí sí da gusto crear un proyecto, desarrollar un proyecto para ayudar a ese niño. Digamos, rescatarlo. Porque hay interés. Y regularizarlo. Sí, pero cuando hay apatía desde la casa, ¿verdad? Y que no les interesa que los chavos... ¿Cómo van a reprobar a mi hijo? Y pues empieza entonces todo viene eso. el desánimo del maestro. Del maestro. Exactamente. Sí, ahí está el problema. El problema, digamos, primario. Sí. Todo viene desde la casa y luego ya se refleja en la escuela. Y también algún tema que precisamente hablando en la secundaria, yo he escuchado muchos estudios, y es a nivel mundial, no nomás aquí exclusivo de México, que actualmente el promedio de los niños que empiezan a consumir alcohol o a fumarse un cigarro es 11 años y a la baja, y va bajando. Entonces, y también está comprobado científicamente, yo lo he escuchado lo que digo aquí, lo cito, no es porque yo piense o porque yo se me ocurra, no. Yo he escuchado médicos, científicos, estudiosos de esto, que lo hacen por curiosidad, y de manera clandestina, ¿verdad? De que voy a tomar una cerveza, 11 años. Y también quien empieza a tomar a esa edad tiene más riesgo de caer en un alcoholismo. A lo mejor lo prueba una vez, y la segunda es 4 años después, bueno, no pasa nada, pero si se toma una cerveza a los 11 años el lunes, y la repite el martes, y luego el jueves, y luego el amiguito le pasa a otra. Entonces, eso también yo he visto que, está científicamente dicho, pero ¿tú qué opinas de eso? O sea, de que esas edades, primero de secundaria, sexto de primaria, empiezan ya con una cerveza, con un trago, y pues le continúan, ¿verdad? Y tienen un porcentaje muy alto de convertirse en alcohólicos, ¿verdad? Si le siguen con esa... Porque no es malo, o sea, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a los 11 años, yo te puedo decir, y lo digo, yo probé mi primera cerveza, pero la siguiente fue 6 años después, 5 años después. Entonces, pero ya lo estás tomando a esa edad, y luego ya fumando y eso, o sea, se hace que también son, digamos, antivalores, que a lo mejor la familia no está al 100% pendiente o en descuido, están hasta por trabajo, por muchas cosas, y esos jovencitos niños pues lo hacen escondidas, ¿verdad? De manera clandestina, y muchas veces los padres no se dan cuenta, a lo mejor se dan cuenta una vez y los regañan, pero estos lo vuelven a hacer. Entonces, ¿tú qué crees que se deba a eso? Que un niño porque en mi época no sucedía eso, o sea, no, o sea, digo, yo la probé a los 11 años, pero te voy a repetir, a los 5 años fue mi segunda cerveza, o sea, no de sí. que, y ahora yo veo ese tipo de situaciones que me preocupan, sí. A mí como... ¿Sabes, Uber, que desafortunadamente el indicador que estás mencionando, yo lo respaldo, ¿verdad? Sí conozco las cifras en cuanto a lo que es consumo de alcohol, ahora con los mentados vapeadores. Los vapeadores están, que como son de sabores, que dicen, sí. Son de sabores y pues... Exacto, y antes era el tabaco, ¿verdad? Ahora son los vapeadores que también tienen tabaco y otras sustancias. Los tapeadores. Y hay otros indicadores que también a mí me preocupan bastante. Por ejemplo, la cuestión de la sexualidad, ¿verdad? También. Que muy pequeños están teniendo relaciones sexuales. Otro de los indicadores, pues obviamente que tiene que ver con las relaciones sexuales, son los embarazos en adolescentes y muchos casos en menores de edad, cuando podemos identificar que cuando una niña sale embarazada, pues es una violación. Sí, legalmente se puede... Legalmente es una violación, o sea, sí. Legalmente abajo de los... Bueno, es Código Penal 15, maneja sí. Y unos supuestos. Abajo de 15 años, sí. Aunque haya tenido su voluntad, su consentimiento, es violación. Así es.
de 16, 17, 18 años puede analizarse que si quiso, que si no quiso, pero abajo de 15 años, sea como sea. Y otro de los indicadores también que tenemos y en Chihuahua principalmente tienen que ver con la violencia, con la delincuencia y un indicador que lo acabo de conocer la semana pasada, el suicidio, los intentos de suicidio. Tenemos el primer lugar en Ciudad Juárez en adolescentes, a nivel nacional. Sí, ¿no? Y cuando estrés infantil también. Sí, o sea, todo exacto. Entonces, todos estos indicadores que estamos mencionando, ¿verdad? Tienen que ver con las dinámicas familiares que se están dando, que son dinámicas de violencia, de drogadicción, de divorcio, de familias disfuncionales, sí, digamos. disfuncionales, ¿no? etcétera. A veces puede haber yo lo platico con amigos o conocidos que tienen un niño de 6 años y que no se divorcian por él, pero el niño está viendo pleitos y pleitos y pleitos, o otros matrimonios que cívicamente es que vamos a separarnos y el niño convive con los dos y va para adelante. Pues tiene que ver mucho con ese núcleo familiar, ¿no? O sea, sí. Bueno, si tú y yo, pareja, ya no estamos bien, pero el más importante es el niño. ¿Hacia dónde va? Ya va a la secundaria, ¿qué va a estudiar? Tenemos que apoyarlo. Si tú y yo bueno, vamos que él nos vea que estamos bien, porque si tú y yo estamos bien, él va a estar bien. Sí. Entonces, y tiene también desde el punto de vista cultural, que es lo que yo he estudiado, ¿verdad? Tiene que ver con la normalización de todas esas conductas. Sí, desafortunadamente, ¿verdad? Se ve normal. Sí, por ejemplo, ya es muy común que en una piñata, en una fiesta de niños, se tome. Sí. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que le das a los niños cuando en una piñata los adultos están tomando? Sí, les dan unos caballitos así, estos que traen poquito licor, que son de dulce, y el último también se comen el caballito. Que por cierto, te voy a decir, te presumo aquí el tequila Gran Lujo Orgánico. No tomo, pero olerlo, lo hueles, lo puedes oler. Sí, gracias. Para abrir garganta, bueno, sí. O sea, eso en las piñatas, o sea, se hace a mí algo. Sí, y entonces se normaliza, no solamente en las piñatas, sino en lo que es la casa. La fiesta. Por fiesta ejemplo, en la casa. Yo a mi papá nunca lo vi tomar, ni fumar siquiera. Y entonces, pues, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Y es donde se tiene, lo que vuelvo a comentar, retomar el liderazgo de los padres para que ellos conduzcan la educación de los hijos. Porque puede ser padre, madre, que a lo mejor son de carácter fuerte, pueden ser violentos, pueden ser tomadores, pero bueno, respeten a los hijos, o sea, actúen, ni modo, ¿verdad? O sea, está aquí mi hijo y pues estamos, ya se va, oye, el pleito con la esposa, sí, o a tomar o algo, pero respeten al niño, porque sí, lo que ven, se quedan con ello y como tú dices, lo van desarrollando y lo van viendo normal. Mi papá le pegó a mi mamá. Pues yo soy muy violento en la escuela. Vio que mi papá llega borracho. Pues entonces yo voy a echar mis tragos porque eso está bien. Sí. Mi papá fuma. Pues voy a tomar unos cigarros, lo voy a aprender porque está bien, porque veo a mi papá fumar. Entonces sí, pues los papás todavía siguen teniendo, aunque el maestro es pieza fundamental, complementaria, que también puede detectar ese tipo de problemas, pero todo está en la casa, o sea, papá, sí, mamá, hermano mayor, debe estar ahí ese valor, ¿no? Sí, y es donde tenemos que darle la justa dimensión a la labor del maestro, ¿sí? Hasta dónde debe llegar el maestro y hasta dónde no. Y en muchas ocasiones, esa comunicación con el padre, ¿no? O sea, cuando algo se observa, eso es muy. Yo venía pensando. Yo sé que a veces no se presta ya el papá ahí, no voy. Sí. Y antes sí. Y antes, que seguramente tú lo recordarás. Y secundaria y prepa, el maestro era como muy celoso del área escolar. Y no dejaba que los papás intervinieran, ¿verdad? Aquí déjenmelo. Sí, aquí nosotros tenemos el control. Yo mando. Y no dejaban que los papás entraran Así a la escuela. Es. Y ahora es al revés. Es al revés. Debe ser al revés. El maestro y el padre de familia deben hacer un equipo en bien del niño, ¿verdad? De la niña. Eso es muy importante. Sí, se tiene que abrir las escuelas a los padres de familia, claro, con el debido respeto, claro, porque no van a ir a decirle al maestro cómo dar clases, ¿verdad? No. Pero el maestro no le puede decir al papá cómo ser padre, educar a sus hijos, cómo educar a sus hijos, sí, pero con complementarse, pero sí pueden complementarse. ¿Sabe que yo como maestro titular aquí del salón, estoy viendo en su hijo esto, lo veo retraído, lo veo que llega desvelado,
notó esto y ya el papá, pues ser recíproco y sincerarse, ¿sabe qué? Es que tengo una bronca con mi esposo, toma mucho, no sé, cosas así que tristemente suceden y lamentablemente crecen, pero todo siempre hay que hacer eso por el niño. Sí. Afortunadamente en las escuelas hay áreas de psicología y todo eso, pero la familia, Sí. el papá, mamá, con el maestro y encauzarlos o direccionarlos por el camino correcto, ¿verdad? Porque Déjame te platico una anécdota, güey, que creo que esto puede ejemplificar muy bien lo que estamos mencionando. En la crisis, tú lo puedes recordar mejor, 94 fue el error de diciembre. el error de diciembre, que vino a afectarnos económicamente a todos. A todos. En ese tiempo, yo era maestro de la secundaria estatal 3011. La 3011 que Está allá por la Flores Magón. Ok, sí lo ubico. Colonia Inalámbrica. Un saludo a todos los maestros de la 3011 y todos los exalumnos de la 3011 que fueron mis alumnos. Y ahorita profesionistas todos. Sí, ya padres de familia y todo. Y entonces en esa época pues había un desánimo generalizado en la sociedad. Pues porque se estaban perdiendo los recursos, estaban los papás batallando para llevar el dinero a la casa, etcétera. Y entonces automotriz subió 100 veces, todo. Muy feo. La subdirectora me dice, oye, te voy a dar un grupo para que lo asesores, pero anda mal el grupo. A ver, revisa qué es lo que está ocurriendo. Y entonces reviso las calificaciones y andaban pésimos, eran de segundo grado, pero pésimos. Segundo de secundaria. Sí, de segundo de secundaria, y yo era su asesor. Y entonces me pongo a indagar qué es lo que eso todavía existe, porque yo se me acuerdo eso que teníamos nuestro maestro titular, había un asesor por... Sí, ahora se le llama tutor. okay. Sí, cambió del nombre que de era asesor. el que, como tú te interrumpí, pero era fundamental. Sí, sí, ahora más, porque antes el asesor no le pagaban por dar la asesoría, y ahora al tutor le pagan esa hora. Por la asesoría. Entonces me pongo porque a indagar. Ve otras cosas que no ve el maestro titular, ¿verdad? Entonces les empiezo a preguntar a los chicos, a entrevistarlos uno por uno, y les pregunto, pues para ver cómo se ven en el futuro, ¿no? Entonces les preguntaba, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Y la mayoría de ese grupo me dijo, es que nosotros ya no vamos a estudiar, yo ya no voy a estudiar. Fíjate. ¿Pero por qué? Dice, no, pues es que quiero meterme a trabajar para ayudarle a mi mamá, para ayudarle a mi papá, porque se la están viendo negras, pues ¿verdad? Y entonces bajan calificaciones porque ya la escuela deja de tener interés para ellos. Entonces hago una reunión con los padres de familia y les platico mis hallazgos, qué es lo que había pasado. Y entonces hacemos una dinámica para que los padres de familia les digan públicamente a sus hijos, ¿sí?, que los van a seguir apoyando y que quieren que sigan estudiando. Uber, de un bimestre para otro nos fuimos para arriba con las calificaciones, con una motivación que los papás dieron a los chavos diciéndole, mijo, yo te quiero y yo me voy a partir el lomo para que tú salgas adelante, pero yo quiero que tú estudies. Sí, salieron adelante estos chicos. Entonces, este es ¿Te acuerdas que eso me recuerda que en mi época con mi padre y decía, ¿sabes qué? Me trae un título. Ya después si quieres dedicarte, pero trae un título. Sí. Y ojalá volviera a eso, ¿no? Sí, y fíjate, como funcionario de educación, me invitaban a mí a las graduaciones y hacía esta misma dinámica. Yo les decía a los papás, a ver, papás, levántense, están en el público, ¿verdad? Les digo, a ver, levántense por favor los padres de familia que quieren que sus hijos estudien prepa y saquen una carrera universitaria. Se levantaban todos. Y les decía a los graduandos, a ver, ahora sí, volteen y vean a sus papás. Entonces lloraban. Sí, no. Porque ellos veían. Es que es una motivación recíproca, ¿no? Sí. O sea, tanto del alumno, del padre. Y es fundamental, ¿verdad? Es determinante. Es determinante. Así lo quiero mencionar, porque a veces los papás dan por hecho que porque dan... El niño quiere estudiar, joven quiere estudiar y quiere... pero no le hablan con ellos, no platican. Por ejemplo, en la secundaria prepa, ya ir pensando que quieres estudiar, que te gusta. Hay unos videos, yo desde que tenía 14 años siempre dije que iba a estudiar Derecho. Pero yo a veces veo jóvenes de secundaria y de prepa que les preguntan, ¿qué quieren estudiar? Y luego dicen, pues no sé, estoy entre
entre derecho o zootecnia o ingeniería. O sea, no, y hay otros que ni siquiera saben. No, pues no sé. A mí me ha tocado donde haya, preguntarle a chicos que están ya en quinto, sexto semestre de prepa y no saben. Y ya le está ganando el tiempo y hasta se ponen nerviosos. Y a lo mejor eligen una carrera que no es la que... Porque a mí me tocaba que decían, bueno, yo voy a estudiar lo que deje dinero, que tampoco es correcto. Hay que estudiar lo que a uno le guste, ¿verdad? Lo que a uno le guste y tenga esa vocación y le llene a uno. Pero también eso de que también era hasta chistoso y no era tan mal, ¿verdad? Bueno, lo que deje dinero, bueno, si me gusta esto, pues puedo, si quiero estudiar ingeniero químico, bueno, estudio esto y puedo hacer dinero así. Si quiero estudiar ingeniería civil, pues bueno, una constructora y hacemos esto y construimos. Pero ya ahora, como tú dices, esas dudas a mí me espantan. A mí me espantan cuando les pregunto qué quieres estudiar. Y sobre todo que te nombran... Y muchas veces tiene que ver con el que ellos no sienten el respaldo de la familia para seguir estudiando. Ajá, porque como ahorita vuelvo a lo que tú decías, no únicamente es el respaldo económico. O sea, ok, tengo para pagarte la preparatoria, bachilleres, tengo para pagarte la carrera, pero no nomás es darles el dinero no. A ver, hijo, o sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? No sé, yo soy ingeniero civil, es una carrera bonita, yo soy abogado, es una carrera bonita, pero ¿a ti qué te gusta? Sí, fíjate, güey, que hay un estudio que hizo ya hace algunos años los catedráticos del TEC 2. El TEC 2. Ellos excelente nivel. Descubrieron que, bueno, es un descubrimiento a lo mejor muy obvio, pero ellos lo implementaron dentro de la motivación hacia sus estudiantes. Se dieron cuenta que entre más crece el hijo, menos motivación y acompañamiento del padre. Cuando está en preescolar y primaria, ahí estamos en todas las juntas. Llegan a secundaria y empieza a disminuir. Llega a prepa y como que decimos, ya mi hijo ya está grande, y ya hay que dejarlo solo, ¿no? Y más al universitario. Sí, te platico una anécdota universitaria. Se deja suelto. Papá, yo ya soy adulto, ya estoy aquí, ya estoy solo. Pero entonces el TEC 2 descubre que esa falta de atención de los padres, ¿sí?, o de motivación de los padres hacia los hijos, está afectando en el desempeño académico de los estudiantes. Y entonces ellos desarrollan una dinámica de open house para invitar a los padres de familia y a la familia para que vieran las instalaciones del tecnológico, donde estudiaban sus hijos, con los hijos presentes, ¿verdad? Claro. Y que los mismos hijos les platicaran pues cuáles eran sus dificultades en cuanto a las matemáticas, a las ciencias, a los talleres, etcétera. Y se fueron para arriba porque involucraron al padre de familia en la vida académica del universitario. Claro. ¿Sí? Y entonces con esto podemos deducir, ¿verdad?, que la atención permanente de los padres, no la persecución, no. La carrilla, ¿no? La amenaza, el castigo. No. Tiene que ver con que el chavo se sienta apoyado. Sobre todo eso. No nomás económicamente, sino apoyado moralmente, apoyado. Y es un estudio que comprobadísimo en el TEC 2, ¿verdad? Claro. Por eso ellos siguen haciendo el open house para la familia, muy para involucrarlos en la vida académica que conozcan, de sus hijos. Y también algo muy importante, Héctor, nos queda un poco tiempo, pero no quiero dejarlo de tocar, los amigos, ¿verdad? O sea, que el padre de familia vea el entorno con el que ese joven de secundaria, ese joven de preparatoria, de universidad también, se está juntando, ¿verdad? O sea, yo veo que está llegando tarde, yo aconsejaría ponerse en contacto con los papás de esos amigos, ¿verdad? O sea, y si veo que de plano no tiene papá, bueno, pues tratar de a mi hijo cuidarlo, ¿verdad? Y ese otro joven o jovencita, pues también tratar de ayudarla. ¿Tú qué opinas del entorno de los amigos a ese nivel, secundaria, prepa, universidad? Yo lo veo en dos sentidos. Es necesario que el chico aprenda a convivir con ese tipo de grupos. Es parte de somos gregarios de su desarrollo, y tenemos que convivir. Pero con las épocas que estamos viviendo no los podemos soltar del todo. No. Sí, y creo que tú diste en el clavo en aspectos
que son muy importantes, ¿verdad? El tener la comunicación con los padres de familia, ¿verdad? Ponernos de acuerdo también con ellos, porque se viven culturas y dinámicas diferentes en cada familia, y hay cosas que se respetan en una y hay cosas que no se respetan en la otra, y es muy importante que lleguemos a esos acuerdos. Si no hay acuerdos, hay que buscar otro tipo de grupos. Hay que buscar otro tipo de grupo. Y bueno, a nosotros también nos tocó una época, creo que privilegiada, con grupos institucionales como los Boy Scouts, Rescate Juvenil, ¿verdad? Sí. Los clubes, por ejemplo, de leones que tenían los chicos que iban ahí, o sea, se hacían rotarios, etcétera, que se iban formando a los adolescentes. Y creo que eso se ha ido perdiendo. Todavía existen, pero se ha ido disminuyendo y se ha ido perdiendo y pues ojalá y las mismas iglesias, ¿verdad? Que tienen sus grupos hasta el coro. Bueno, pertenezco al coro de la iglesia y primero rezamos y o sea, todo eso es bonito. Se ha perdido. No se diga los equipos deportivos. No. Ahí está el equipo de fútbol. En los equipos deportivos, que me tocó mis hermanos, ahorita que veo a mis sobrinitos, fútbol, también se genera una hermandad. Yo me acuerdo de aquellos años de los padres de familia. O sea, que son diferentes escuelas. Algunos privadas, algunos públicas. Pero porque entrena 1 o 2 veces por semana, jugar fin de semana. Y hay la carne asada, todo eso. Entonces, esa hermandad que yo ahorita la he visto ya menos que hace 30 años, pero eso es bueno, ¿verdad? Sí. O sea, entrar a eso, a lo deportivo, a lo cultural o algo, y que también ahí se intercambien puntos de vista con los padres de familia. Sí. Oye, ¿cómo ves a mi hijo? Etcétera. Porque tampoco hay niños modelos, ¿verdad? O sea, un niño sin modelo al 100%, pues no. Sí, no. También tienen que divertirse, también tienen que cometer vagancias, también tienen que equivocarse. Sí, es parte. Como tú ahorita decías, oye, yo estuve 1 año en Derecho, se vale. Sí. Yo conozco gente que ha estado en 3 carreras y hasta la 4ª le pega y son unos profesionistas muy, muy exitosos. Entonces, a mí me gustaría, Héctor, ya para cerrar aquí que te vuelvo a agradecer tu presencia y ojalá no sea la primera. Te voy a invitar a mi programa de radio, para que veas que es otra dinámica. Por cierto, mi programa de radio, sábados 11 a 12, platiquemos de box, lucha libre y algo más. Antena 102.5, los veo usted este sábado. Entonces, te digo, ¿tú hacia dónde ves la juventud desde el punto de vista académico, secundaria, prepa, universidad, académico, y desde el punto de vista de valores, de cultura de la legalidad? Bueno, es complicado porque los cambios que se están dando son muy dinámicos y yo pienso que hay una generación, no todos, pero hay una generación muy valiosa que trae principios y valores, yo digo que natos, que van a impactar de manera muy positiva. Por ejemplo, la generación Z, que me interesa mucho ese movimiento que se está gestando y que de la mano con la tecnología pienso que pueden hacer grandes cosas. Pero hay otra generación de los grupos vulnerables o vulnerados que se nos puede quedar atrás. Y ahí todos tendríamos el compromiso de sacarlos adelante junto con estas nuevas generaciones. Como tú dices, todos. Todos tenemos que políticos, sector gobierno, todos, escuelas, es una responsabilidad sociedad, de todos. Uno como sociedad civil, aportar algo. O sea, si queremos... si no, quejamos, vamos a cargar con ellos. Claro, con ellos, porque nos quejamos de que, oye, ya pasan todos, a los 10 años no saben leer, hacen mucho podcast. Bueno, ¿y tú qué haces? Nomás lo dices, pues, ¿por qué no vas así? También te manifiestas o dices algo, ¿verdad? Entonces, todos debemos poner nuestro granito de creo que esto que está pasando es un parteaguas para que los chicos abran los ojos. Ya los están abriendo afortunadamente. Y cuando ellos se decidan a la participación social y política, nos van a dar nuestros coscorrones. Como tú dices, es algo con lo que no podemos cargar. Sí, no. O sea, decir, bueno, tú eres académico 100%, ¿verdad? Desde muy jovencito y hasta la fecha, y lo seguirás siendo. Y eres un apasionado de la academia, de la enseñanza, de los valores, de promover, de que no se pierdan todo ese tipo de situaciones que hemos platicado. Yo te felicito. Ojalá hubiera más maestros, doctores que todas se preocupan por actualizarse. Ahorita que nombraste la inteligencia artificial, yo no había escuchado un maestro a tu nivel
ya jubilado, pero que sigue dando clases a nivel universitario, que dijera que la inteligencia artificial se puede sacar algo positivo. Yo con los que he platicado, no, la inteligencia artificial va a acabar con todo, y me gusta que tú, no, hay que sacarle provecho a eso, al celular también hay que sacarle provecho a eso, hay que verlo también desde el punto de vista positivo, no más como distractores, hay que verlo desde el punto de vista positivo, pero siempre bien encausados. Y pues no me queda, Héctor, más que agradecerte por haber venido aquí a nuestro podcast número 2, aquí a charlando con Uber. Un comentario con el que te quieras despedir, Héctor. No, pues nada más desearte mucho éxito en el podcast, invitar a las personas para que compartan pues este podcast, ¿verdad? Y que se acerquen a través de las redes contigo, Uber, y sugieran qué temas, quieren, ¿verdad? Y con gusto te apoyamos para seguir con estos temas. Me ganaste conseguir a nuevas. Me ganaste lo que yo quiero, y pues lo voy a comentar aquí al aire. En el podcast, la página de Facebook, o canal de YouTube, manden comentarios, manden ideas. Aquí se acaba ya de ofrecer Héctor, ¿verdad? Críticas también. Críticas también. Las críticas aprende uno más de la crítica, pero ¿por qué no pensar en juntar un grupo de 20 jóvenes de secundaria y 20 papás y concientizar, ¿no? Oye, en esta edad es difícil, es muy difícil por esto. Si ustedes observan comportamientos de los niños, los jovencitos así, puede ser por esto. O sea, algo propositivo que se quede, ¿no? O sea, este podcast, quien lo vea, llegue a muchas personas, opine y nos critique y proponga. Sí. Pero yo te quiero agradecer aquí al maestro doctor Héctor Navarro por haberse tomado un tiempo aquí de venir a platicar de algo que a él le apasiona también, que es la educación, los valores, sí, y la conciencia social, padres, familia, todos, y me incluyo como sociedad. Y pues muchas gracias, Héctor. Y pues no me queda a mí más que agradecerle a nuestro auditorio su presencia. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, por favor. Tenemos una meta ahí que afortunadamente vamos creciendo, pero necesitamos que se den de alta, que se suscriban. Y Güero, pues te agradezco aquí que estuviste otra vez aquí en la producción dándole, y pues no me queda más que despedirnos y viendo la semana que entra en una edición más de Charlando con Uber. No fin antes de decirles que soy taurino. Muchas gracias.